Espacio Nodo. Espacio Nodo. El programa de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Seguimos en Espacio Nodo y acá estamos en esta entrevista con Cecilia Paulici. Ella es secretaria general de UDOCBA, es docente y por ahora es candidata a consejera escolar en el espacio político Fuerza Patria de la ciudad de Junín. Pero bueno, Ceci, buen día, muchas gracias por venir. Hola Jorge, buen día, ¿todo bien? ¿Vos qué contás? Bien, todo bien, acá haciendo el programa radio. Ceci, para el que no te conoce, yo aclaro que a Cecilia la conozco a partir de empezar a participar en CGT Regional Junín, y bueno, nada, y ahí empezamos a transitar militancia, digamos, en lo que tiene que ver con gremial y en lo que es CGT Regional Junín. Pero para el que no te conoce un poco, bueno, sos de acá de Junín, docente. ¿Cuánto hace que sos docente? ¿Dónde estudiaste? Van a ser 10 años que soy docente, estudié en el Instituto 20. Educación pública. Digamos. Educación pública siempre, y creo que, bueno, en relación a eso es donde uno se para todos los días, ¿no es cierto?, para poder defender lo que tanto nos dio a nosotros el Estado, ¿no? Tal la cual. Posibilidad de estudiar. Sí. Vos, y bueno, y empezaste a participar en el gremio UDOCBA, digamos. Sí, También. mis inicios sindicales son en el gremio UDOCBA, obviamente porque soy docente, porque UDOCBA es un gremio docente. Después me sumé a la CGT cuando comenzó la CGT a reorganizarse y a rearmarse. ¿Qué año puede haber sido eso? Y hará 7 años atrás, aproximadamente. Y bueno, después nos conocimos, empezamos a militar juntos, todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores y la educación pública. La CGT básicamente, en el general, tiene una defensa sobre los derechos de los trabajadores ante gobiernos que, como el actual y no el anterior, sino el de Macri, ¿no es cierto?, han querido quitarnos todo eso que hemos adquirido. Tal cual. Y bueno, nada, un poco charlando sobre esta participación activa en el CGT, en esta reorganización que estamos tratando de llevar adelante, que cuesta mucho porque hay mucha diferencia de edad entre dirigentes y dirigentes, también hay muchos gremios que son diferentes su manera de trabajar y su organización. Pudimos lograr que participes o que la CGT participe en una lista local de Junín, ahora para esta próxima elección del 7 de septiembre, que costó mucho. ¿Eso qué te representa a vos? La realidad es que costó mucho, es cierto, para nosotros es sumamente importante que el movimiento obrero tenga la voz y tenga los espacios necesarios cuando se trate de la defensa, tanto, vuelvo a repetir, de los derechos de los trabajadores, de los derechos de la ciudadanía en general y de la defensa de la educación pública. Nosotros somos militantes que defendemos a diario frente a estas políticas de ajuste, como en este caso la del gobierno nacional, la defensa de la educación pública. Sí. Soy egresada de la educación pública y sostengo todos los días que es sumamente importante un Estado que esté comprometido con eso. En la provincia de Buenos Aires lo vemos todos los días muy bien, porque tenemos un gobernador que continúa aún casi sin fondo, con un recorte muy grande que hizo nuestro presidente, ¿no es cierto?, invirtiendo en mejorar la calidad educativa de nuestros pibes y nuestras pibas a diario. Esa es la realidad. Así que, bueno, en función a eso es donde el cargo que nos toca como CGT
nos permite hacer visible esa lucha constante que es mejorar la calidad educativa a nuestros pibes y a nuestras pibas en lo que tiene que ver con el servicio alimentario, en lo que tiene que ver con infraestructura, en lo que tiene que ver en qué se destinan los recursos que provincia envía al municipio y demás. Y esto de participar, a través de la CGT también, los otros días cuando se hizo un acto en CGT, para el que no sabe, que fue un poco demostrar el apoyo de los gremios locales de Junín a Cecilia como candidata por parte de lo que es el movimiento obrero local. La realidad es que lo que uno podía percibir y lo que charlábamos con diferentes gremios era que nada, es una gran oportunidad para también motivar a esta reorganización de lo que es la CGT, pero además de eso, también demostrar de que hay otros nombres, hay otras figuras, otros cuadros políticos que no están permanentemente en la vista, o no sé si la vista la palabra, quiero decir, que tienen una imagen política local. Hablando de lo político, digo no lo político gremial, que es diferente a la participación en política local. Lo que digo es, hay muchos cuadros políticos, muchas personas que les interesa, que tienen buena voluntad, que tienen ganas de trabajar, ganas de hacer, y que quizás no están permanentemente dentro de esos 10 nombres que por ahí a veces uno dice, che, son siempre los mismos dando vueltas. No estoy criticando a nadie, simplemente lo que digo es, pasa en todos los espacios políticos, hoy eso se ve en todos los espacios políticos, y bueno, nada, creo que eso es lo que se hablaba los otros días en el acto, esa posibilidad de decir, hay gente que tiene ganas de comprometerse y que tiene voluntad, y son cuadros políticos que ya están formados para empezar a participar de otra manera, en el caso del local, de lo gremial, para decir, saltar por ahí ese muro de que solamente es a lo gremial. Yo creo que la CGT nuestra tiene una conducción que es sumamente generosa, que sabe leer muy bien y sabe tener la humildad y la grandeza al mismo tiempo de decidir al momento de tener un cargo, ¿no es cierto?, qué persona dentro de los secretarios generales que participamos del movimiento obrero está más capacitada para ocupar determinados lugares. Yo agradezco continuamente el espacio que se me da a mí en cuanto a la confianza que se deposita al momento de ocupar y ser parte de esta lista. También considero que todos los secretarios generales y la secretaria general, ¿no es cierto?, mujeres, el resto de las mujeres que conformamos la CGT, están capacitadas para desempeñar dicho cargo, porque si bien tiene que ver con consejo escolar y con educación, uno también se prepara constantemente para lo que no conoce. Y la realidad que, bueno, el espacio nuestro del movimiento obrero es sumamente generoso, le da la posibilidad, cuando empezamos a gestionar todas estas cuestiones y cuando se empezó a decir, bueno, la CGT tiene un lugar, puede participar en este espacio y demás, fueron muy generosos al momento de preguntar, bueno, quiénes son los que tienen ganas, y apoyamos a los que tienen ganas. Creo que esa generosidad que tiene la CGT nuestra, la de la Regional Junín, habla de la grandeza que tienen nuestros dirigentes para acompañarnos y para justamente, bueno, en este acto que se hizo el día jueves de la semana pasada, ¿no es cierto?, mostrar el apoyo a esta candidatura, porque entiendo que es el principio de un recorrido que va a ser muy largo si logramos defender nuestro lugar y si logramos participar y comprometernos en todo lo que tiene que ver con la política partidaria, que es muy dispar a la política sindical. Ceci, un poco para charlar, estuvimos charlando un poco sobre, bueno, tus pasos, cómo llegaste a, esto de ser docente, de empezar a participar en el gremio UDOCBA, hoy ser secretaria general de ese gremio, y hoy... Quiero decirte que empecé con un montón de miedos, porque cuando uno empieza en todo lo que refiere a la etapa sindical, uno desconoce
¿no es cierto?, el funcionamiento, la tarea y demás. Y bueno, nada, uno fue creciendo, fue aprendiendo, se fue formando para después ser luego secretaria general. Y creo que lo que más me motivó, esto que tiene que ver con la defensa, ¿no es cierto?, de la educación pública y devolver un poco de lo que el Estado nos ha dado a los que menos tenemos, la posibilidad de ir modificando nuestra realidad. Yo soy docente y creo que la educación es sumamente importante para quienes no contamos a lo mejor con familias de muchos recursos, poder cambiar nuestra realidad. Creo que cuando uno se forma, puede cambiar, puede ir modificando, puede ir creciendo, ¿no es cierto? Esa realidad que a veces, bueno, no hace que tengamos determinadas carencias en nuestra vida. Y entonces yo cuando estoy en el grado, le cuento a algunos alumnos la vida que uno ha tenido y le digo que es sumamente importante estar comprometido y es sumamente importante formarse, porque es la manera donde uno tiene que de defenderse frente a otro que se quiere, por llamarlo, entre paréntesis lo digo porque a veces la palabra se sobremalentiende, ¿no? Ese abuso, ¿no es cierto?, que tienen a veces las patronales frente a los trabajadores que por ahí no tienen todo el conocimiento o la herramienta para poder defenderse. Tal cual. Y como vos lo decís, la educación pública es la garantía que pueden tener las personas, las familias. Nosotros el año pasado que empezamos a transitar esta cuestión universitaria, que por ahí también está en vigencia y en vilo, los otros días se votó por segunda vez, se aprobó en Cámara de Diputados y Senadores una nueva ley de financiamiento universitario donde se está hablando de que el presidente la va a volver a vetar y que se va a volver a juntar los 2/3 que sean necesarios para que ese veto no tenga la validez que el presidente quiere llevar adelante, ¿no? Esto viene en relación al presupuesto universitario, donde a nosotros nos afecta como trabajadores no docentes, también a los docentes, a las becas de investigaciones, a los estudiantes, a los gastos de funcionamiento. Y la educación pública es la garantía que tiene la familia del trabajador de que su hijo pueda superar, pueda subir un escalón, un peldaño, dentro de su lugar, dentro de su familia, dentro de su pueblo, digo, en las universidades y en una ciudad como Junín, porque vos estudiaste en un instituto público, me imagino que allá donde es Colegio Normal Nacional, esos sí, institutos, nosotros estamos dentro del ámbito universitario y la realidad es que Junín es un polo educativo importantísimo para esta región. Cuando fue la segunda marcha universitaria que se realizó, nosotros estuvimos y la hicimos en Junín, como Atunova, acompañados por toda la CGT, por muchas vecinas y vecinos de Junín, por todos los centros de estudiantes, de los institutos. Estuviste vos, que estuviste en el escenario ahí, leyendo un comunicado, los gremios, todos los gremios, incluso estamos empezando a hablar por una tercera marcha universitaria que se va a realizar, y vamos a organizar también, porque la realidad es que todos los trabajadores sabemos que la educación pública es un pilar fundamental de superación personal y familiar también. Y eso deja un valor agregado a la ciudad y a todos los pueblos de alrededor donde vienen los estudiantes, porque aunque no terminen las carreras, se van con conocimiento que no lo tenían y el compromiso es fundamental también dentro de participar y estudiar y capacitarse. Sí, comparto plenamente, creo que la educación pública tiene que existir, creo que el Estado debe darle los recursos para que esto vaya mejorando y no empeorando, como nos está pasando en la actualidad. Creo que es la posibilidad que tienen que tenemos los hijos de los trabajadores, ¿no es cierto?, de poder avanzar en nuestras formaciones. Me parece que es sumamente importante poder defenderlo, es sumamente importante las marchas que ustedes hacen, es sumamente importante la unión y es sumamente importante a veces cuando uno habla de esto que parece, ¿no es cierto?, que
que parece la normalidad, que uno, bueno, la educación pública es pública y bueno, y no hay discusión y está todo bien y demás. Como si fuese que fue algo que existió siempre. La verdad que existe porque hubo antes que nosotros otros que hicieron lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, que es defenderla. Hubo gobiernos que hicieron posible que hoy, ¿no es cierto?, Junín tenga una universidad y que le permite tanto a Junín como a los alrededores, ¿no es cierto?, a esas familias que no pueden enviar a su hijo a lo mejor a otras ciudades muchísimo más lejanas, puedan seguir estudiando y se puedan seguir formando. Desde ese punto creo que es fundamental la actividad que tenemos nosotros, los sindicatos docentes y los no docentes, para trabajar. Y entiendo también que es sumamente importante a veces comprender y entender la conciencia de clase. Nosotros somos todos hijos de trabajadores, ¿no es cierto? Y cuando uno entiende que es hijo de un trabajador y cuando uno entiende que los padres hacen muchos sacrificios para que uno pueda avanzar, y el mismo sacrificio que hacemos nosotros para que nuestros hijos puedan seguir avanzando en lo educativo y en otras materias, ¿no es cierto?, de la vida personal, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, estar en unidad y en defender todos estos derechos. Bueno, dicho todo esto, te voy a preguntar ahora puntualmente por ese cargo. Digo, ¿de qué se trata ser consejero escolar? Explícamelo, como diría Fantino, ¿no? Como si Doña Rosa, que no sabe, ¿qué es lo que hace un consejero escolar? ¿Qué se hace en el consejo escolar? Porque la verdad que, digo, todas las elecciones se votan consejeros escolares y la verdad que por ahí el que no está en el tema no mucho para qué. Exactamente. Entonces, contanos un poco de qué se trata, ser consejero escolar o qué hacen los consejos escolares. La verdad que es sumamente importante en esto que estamos hablando, ¿no es cierto?, que tiene que ver con educación. El consejero escolar tiene un rol fundamental. En el consejo escolar están todas las partes, ¿no es cierto?, la oposición y el oficialismo. De acuerdo a cómo son los resultados de las elecciones, tenés más representantes o menos representantes. Y ahí es donde llegan los fondos de provincia, es donde se decide a qué se le da prioridad en cuanto a una escuela y no a otra, es lo que está relacionado con el servicio alimentario escolar que reciben los pibes y las pibas en las escuelas de gestión pública. Bueno, es la designación de los auxiliares también, tiene que ver con la licitación al transporte. Bueno, todo lo que tiene que ver con materia educativa pasa por ese consejo escolar. Entonces nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que estar ahí adentro para poder decir dónde es fundamental o dónde está la urgencia cuando sucede algo en un establecimiento educativo. Hay cuestiones que tienen que ver con lo urgente, con lo necesario y con otras cuestiones que pueden esperar. Bueno, en eso es donde para mí es sumamente importante que nosotros como oposición al gobierno local ocupemos el lugar, podamos estar presentes, porque siempre se termina como invirtiendo en las mismas escuelas. Y en el resto de los establecimientos educativos que tiene la ciudad, pareciera como que no existen o que pueden esperar por sobre otros. Entonces me parece que vuelvo a repetir, muy importante. Yo soy docente, conozco las escuelas, conozco dónde está cada escuela, cada jardín, cada secundaria, cada edificio compartido, entiendo cuál es la necesidad, cuál es la urgencia, muchísimas veces, y este consejo escolar, que hoy tiene la mayoría del oficialismo en lo local, sigue continuando, arreglando las escuelas del centro, que entiendo que lo hacen porque sus votantes pertenecen a esos establecimientos educativos. Entonces, hay otros establecimientos educativos que hace años que no tienen una sola obra.
Bueno, y cuando uno ve en los medios locales, en relación a lo que es transporte, que también muchas veces se hablaba de que o falta de pago, o que no había transporte para los estudiantes. ¿Qué transporte quiénes son los que utilizan ese transporte? Ese transporte lo utilizan las escuelas rurales, también las escuelas urbanas, es básicamente para estudiantes hoy las escuelas especiales. Es para determinados estudiantes que no pueden llegar, a lo mejor o la escuela le queda cerca, o lejos, perdón, o como en este caso las escuelas especiales que lo necesitan. Nosotros cuando pasan estas cuestiones siempre le pedimos al intendente, ¿no es cierto?, que hay una plata que destina a la provincia, que es el Fondo de Financiamiento Educativo. Ese fondo que nunca sabemos dónde está, dónde se destina, dónde se gasta, donde siempre hemos pedido respuesta, hace 10 años que venimos preguntando y nunca la obtuvimos. Y cuando ellos dicen, bueno, la provincia no gira los fondos o lo que paga provincia es poco, a un gobierno local que sale hoy a decir que le interesa educación, o salió en su momento a decir que le interesaba educación, dejaba a los pibes sin transporte aún teniendo los recursos para poder solucionarlo. Porque en otros distritos donde ha sucedido o que hubo alguna demora en el pago o que las licitaciones se fueron demorando y demás, fueron los propios municipios los que fueron solucionando lo que refiere al tema de transporte, para que ningún pibe y ninguna piba quede sin asistir al establecimiento educativo y no pierda la continuidad pedagógica. La realidad es que este gobierno municipal, en todo lo que refiere a materia educativa, es más lo que dice en los medios que lo que hace en las escuelas. Yo no puedo entender cómo salen a decir que les importa educación teniendo la solución a determinados problemas y no lo solucionan, porque vende mucho más echar la culpa que hacerse responsable. Entonces, bueno, eso, con esas cuestiones es las que uno debe por ahí de alguna manera ir cortando o ir finalizando en materia educativa, por lo menos a nivel local, ¿no es cierto? Los recursos de la provincia llegan a diario, la semana pasada llegó mobiliario, llegan libros constantemente, se va a hacer entrega de libros que tienen en lo que refiere a la ESI, llegan constantemente material de trabajo para las escuelas, llegan los fondos que tienen que llegar para que las calefacción ande, para que los pibes estén en lugares, ¿no es cierto?, cómodos. Uno pasa muchas horas dentro de un establecimiento educativo. Nuestros hijos, los pibes, las pibas, todo, pasan muchas horas dentro de un establecimiento educativo. Y para mí es fundamental que estén en las condiciones que tienen que estar, en las que correspondan. Entonces los fondos que llegan tienen que estar destinados a eso y no guardados o puestos en un plazo fijo o destinados en otras cuestiones que no sea lo propio en lo que refiere a ese dinero. Y cuando no pueden dar respuestas dónde vos gastás el dinero es porque hay algo que no está bien. Si vos en tu casa, tu mujer te pregunta, bueno, cobraste, ¿y en qué se destina el dinero? ¿Y lo que te sobró, en qué lo guardaste? ¿Dónde estás? Y pagaste la luz, pagaste el gas, y te quedan, no sé, 20 pesos, y vos no puedes dar respuesta en qué gastaste esos 20 pesos, es porque los destinaste a algo que no lo puedes decir. Porque si no, no tenés ningún problema. Mirá, esos 20 pesos compré el pan ayer, ¿no te acordás? Y ya está. Y no necesitas crear un conflicto. Acá constantemente estamos en un tire y afloje porque no pueden dar, hace 10 años que el municipio no puede dar cuenta en qué gasta el Fondo de Financiamiento Educativo, no puede dar cuenta. Bueno, Ceci, y bueno, ya para finalizar, estamos llegando al final del programa, cuando ya salió la oportunidad, digamos, de ser candidata, hoy lo comentamos, otra vez estamos como volviendo para atrás, pero porque la idea de la pregunta es, bueno, en principio, volvés, después de muchísimo tiempo, no sé, yo no tengo mucha idea, pero ¿cuánto tiempo hace que no había dentro de una lista partidaria
de unidad, digamos, porque me acuerdo que en una época creo que había, no sé, tengo una memoria que Julio Nestroza en un momento iba a una interna con, en esa época, no sé, me parece que era Mirta Cure, Mirta Rubín, no sé, hace 1500 años atrás. Somos muy jóvenes nosotros para claro, esa época. Pero lo que digo es, después de muchísimo tiempo, volvés en representación de la CGT Regional de Junín a participar en una lista de unidad de un espacio político que se llama Fuerza Patria, que obviamente está alineada al gobernador. Y nada, ¿de qué se trata estar dentro de la lista? Porque vos no venís participando, militando en espacios políticos locales, digo, no venís del Frente Renovador, ni de la Cámpora, ni de otras unidades, de otras líneas políticas del peronismo. ¿Qué te parece? Contar un poquito, bueno, esta experiencia, sí. Mira, a mí me pasa que en principio, bueno, esto fue una decisión bastante difícil por esto que vos decís. Yo soy sindicalista, hago política sindical todos los días. Si bien soy nacional y popular y mis ideales tienen que ver con esa cuestión, con lo nacional y lo popular, son dos mundos totalmente diferentes. Al principio dudé, pero bueno, dentro de la CGT uno es sumamente orgánico y donde manda capitán no manda marinero, o sea que hay momentos donde uno es cabeza, como pasa en estos momentos, en otros uno acompaña porque sabe que es el rol que le toca. Pero vuelvo a repetir, es un desafío muy grande, no porque no lo pueda hacer, sino por lo que implica en esto que vos expresás muy bien, que tiene que ver con lo partidario, y la verdad que bueno, también es este miedo con mezcla de orgullo, porque que te elijan tus compañeros para poder representar al movimiento obrero en su conjunto, ¿no es cierto? Habla de un trabajo que uno hizo puertas para adentro, que es valorado, que es puesto en valor, porque cuando te eligen para ocupar este cargo o cualquier otro, ¿no es cierto? El otro pone en valor tu trabajo y tu compromiso diario. Espero estar siempre a la circunstancia de los desafíos que vayan surgiendo y bueno, hoy me toca ser parte de una lista. En otro momento me tocará acompañar, como lo vengo haciendo muy bien, y entiendo que esa es la función de cada uno de los secretarios generales que conformamos la CGT. Por eso dije al principio que este es el comienzo, ¿no es cierto?, de un trabajo que tenemos todos los que conformamos la CGT, de empezar a participar en lo político partidario, y en ese compromiso que tenemos, que es la defensa de los trabajadores. Yo creo que nosotros estamos todos capacitados. Cada uno de los secretarios y secretarias generales que conformamos la CGT estamos capacitados para poder ocupar un cargo dentro de una lista de unidad como es esta. Y vuelvo a repetir, la generosidad que ha tenido y que tienen los compañeros es inmensa, y en relación a esto de que del tiempo que hace que no hay alguien del movimiento obrero en una lista, debe hacer bastante, porque la verdad yo no recuerdo, o sea, por lo menos desde mi participación en la CGT a la fecha, en el último tiempo nosotros no hemos tenido participación, hemos quedado afuera muchas veces en negociaciones y demás, y pasa en otras CGT, como vos decías, en la de Pergamino y demás, donde tampoco han tenido participación, así que hay que o no le dan el lugar más que participar. Sí. No le dan lugar, o bueno, nada. Bueno, pero también hay que agradecer a la parte, ¿no es cierto?, política partidaria, que nos permite hoy ser parte de esta lista de unidad. En eso voy a nombrar a una persona porque entiendo que es la referente hoy que tenemos en Junín, que es Valeria Arata. En eso ella ha sido muy generosa con nosotros, lo es en la actualidad muy generosa con la CGT, y me parece que eso habla también de la grandeza de poder estar participando, ¿no es cierto?, y en la lista y en el lugar que nos toca, porque también reconozcamos que el lugar que nos toca es el primer consejero escolar. Entonces, bueno, agradezco la generosidad que ha tenido Valeria y el resto de los compañeros, ¿no es cierto?, para
darnos este espacio a nosotros como CGT. Y bueno, también nombramos al Turiburgo, también vecino de acá, estamos acá en la zona de... Porque vos también nosotros estamos acá, Sarmiento y Libertad, vos sos de acá del barrio también. Sí. Yo también viví hasta los 18, 19 años acá en el barrio, así que... Y Turi también, de acá, de zona de barrio de Club Rivadavia, digamos. Sí. Somos todos de este lado, pero bueno, yo agradezco a Valeria porque entiendo que es la referente, no, ¿se cual, entiende? Pero digo... No, cuando uno nombra a una persona no es que le quita valor al resto, sino que bueno, hay un referente, entiendo que es ella la referente, entonces me parece que nobleza obliga que uno sea agradecido, así como le agradecemos a nuestros secretarios generales de la CGT, también hay que agradecerle a la parte político-partidaria que nos da esta posibilidad y que nos incluye también en un montón de actividades que para nosotros es sumamente importante, porque desde que nosotros empezamos a participar, y digo empezamos porque más o menos empezamos juntos, a la fecha no habíamos tenido esta posibilidad tan activa de poder participar, de que te incluyan, de que te llamen, de que te pregunten, de que, ¿no es cierto? La verdad que Valeria, junto con su equipo y demás, nos han permitido y nos permiten a diario poder tener esta participación activa, ¿no? No, tal cual. Y por otro lado, yo lo nombro a Turi porque, bueno, nada, el candidato a primer concejal, también por Fuerza Patria, y la realidad es que también yo lo conocía ya del ministerio, pero también lo conocía de la vida, y las veces que he charlado en esta etapa de candidato, por lo menos siempre con generosidad y hablando de manera humilde, que eso es lo importante. Y después, bueno, hay otras personas que también conocemos, como también conozco, por lo menos de mi parte, a gente que está participando en la lista del oficialismo local, que también es buena gente, son vecinos de Junín y que la gente va a decidir después a quién vote, a quién no. Lo importante es que haya un compromiso y que traten de hacer algo positivo para la ciudad de Junín, en este caso para lo importante es que la gente vote Fuerza Patria el 7 de septiembre. En este caso, claro, ese es el mensaje que yo le tengo que dar. Obviamente. La lista que representa, para mi modo de ver, los intereses de los trabajadores de la ciudad de Junín y demás, es la nuestra, la de Fuerza Patria. Yo no voy a hablar de otra lista. Pero bueno. No, yo estaba diciendo por el hecho de que lo nombraba a Turi en ese sentido. Sí, estamos... Sí, dale, termina. Como último, tengamos, por favor, la responsabilidad, el compromiso, porque sabemos que a la gente le está costando mucho ir a votar, ¿no es cierto? Sí, de este 7 de septiembre, ir a votar. Porque ir a votar es un derecho que ha costado mucha lucha. Entonces me parece que es sumamente importante, así como no queremos perder la universidad pública, así como no queremos perder el salario, así como no queremos perder las vacaciones pagas, así como no queremos perder muchos derechos adquiridos, me parece que tampoco podemos perder el derecho a votar. La salud pública. Sí, hay que darle el valor al voto que corresponde. Entonces, sumamente importante que tomemos este compromiso, más allá de lo que uno elija. Obviamente me pregunta a mí, yo quiero que todo el mundo vote Fuerza Patria, ¿no? Está más que claro, pero más allá de lo que uno elija, tengamos el compromiso, empecemos a trabajar, a tener el compromiso y darle la importancia al derecho al voto. Y además, quiero hacer un aviso parroquial. Pero la realidad es que tengan en cuenta que han cambiado las mesas de votación. Es decir, en el caso mío, yo siempre votaba en la escuela 12, ¿era de calle Arias? ¿O 22? 22. La 22, y después me pasaron a la 24, y ahora miré en el padrón y voto en la escuela número 41. O sea que tengan en cuenta que están cambiando o han cambiado los lugares de votación, que también eso es importante. Hay un montón de lugares donde pueden averiguar, o bueno, directamente por la página web, calculo que buscando Padrón 2025 Provincia de Buenos Aires, algo van a conseguir información. Eso es importante, porque por ahí van a ir hasta un colegio y resulta que
que votan en la otra punta. Busquemos en el padrón de la provincia de Buenos Aires, con nuestro número de documento, es muy fácil, ¿no es cierto? Si no, en calle Italia 432, también pueden ir a acercarse y preguntar dónde es que votamos. Es verdad que nos han cambiado, que hubo muchas modificaciones en cuanto a los lugares de votación. Tenemos tiempo todavía para poder ir preguntando, así que nada, seamos prácticos en eso, así ya sabemos la escuela y la mesa donde nos toca votar. Bueno, llegamos al final de Espacio Nodo. Muchas gracias, Cecilia Paolisi. Espacio Nodo.